Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer una planta de violas. El modelo que tengo preparado es muy sencillo y muy fácil de realizar. La planta está compuesta de 3 flores, un capullito, 12 hojas y 4 receptáculos. Materiales que necesitamos para hacer la planta son hilos del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, alambre moldeable y tijeras. El tamaño de la planta es alrededor de 8 centímetros, sin contar la maceta. Para hacer la planta de violas vamos a necesitar las hojas y las flores que hemos hecho en los videos anteriores, que los enlaces aparecen ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Ahora vamos a hacer un capullito, 4 receptáculos y después ya vamos a ir montando la planta. Primero vamos a hacer el capullo. El hilo que voy a utilizar es el mismo hilo que hice la flor de violas. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto y subimos 3 puntos de cadeneta. Y ahora vamos a hacer 5 puntos doble altos dentro del anillo mágico. Echamos 2 hebras al ganchillo, sacamos un punto por dentro del anillo mágico y cerramos primero 2 puntos, luego 2 y los 2 últimos. Y repetimos, echamos 2 hebras y hacemos otro punto doble alto. Ya tenemos 2, 3, 4 y 5 con este. Ahora soltamos el punto, lo sacamos un poquito, buscamos el primer punto alto o la cuarta cadeneta y por ahí tenemos que pasar el punto que hemos dejado suelto. Ahora hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo un poquito largo y cerramos el punto. Ahora cerramos el anillo mágico y pasamos las 2 hebras por dentro del anillo mágico. Así queda el capullo. Ahora vamos a hacer 4 receptáculos. Para hacer el receptáculo también voy a utilizar el mismo hilo que utilicé para hacer las hojas. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto y vamos a hacer 5 puntos bajos dentro del anillo mágico. Hacemos un punto de cadeneta y ahora ya hacemos punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos bajos, cerramos el anillo mágico y vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Para llegar al punto podemos sacar el punto que tenemos en el ganchillo. Ahora buscamos el primer punto de esta vuelta, sacamos el hilo hacia adelante y ahora ya tiramos de la hebra para cerrar el último punto y hacemos un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y hacemos otra vuelta de 5 puntos bajos.
Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí igual, sacamos un poco el punto para llegar al primer punto de la vuelta. Sacamos el punto hacia adelante y ahora tiramos de la hebra para cerrar el último punto. Y hacemos un punto deslizado. Ahora subimos 3 puntos de cadeneta y sobre la cadeneta, empezando en el segundo punto, vamos a hacer primero un punto deslizado y ahora otro punto deslizado en el siguiente punto. Hacemos un punto deslizado en la segunda vuelta. En el siguiente punto, un punto deslizado. Y repetimos 3 puntos de cadeneta, un punto deslizado en el segundo punto contando desde el ganchillo y otro punto deslizado sobre la cadeneta. Y ahora un punto deslizado en la segunda vuelta, en el siguiente punto. Y repetimos 3 puntos de cadeneta, ahora 2 puntos deslizados, y un punto deslizado en la segunda vuelta. Y repetimos 3 puntos de cadeneta, 2 puntos deslizados, y un punto deslizado en la segunda vuelta. Y repetimos una vez más 3 puntos de cadeneta y 2 puntos deslizados. Y ahora cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y sacamos el punto. Y ahora, por dentro del anillo mágico, vamos a sacar hacia afuera el hilo del anillo mágico. Y el otro de cerrar la vuelta, cortamos un poquito más y lo escondemos dentro del receptáculo. En total tenemos que hacer 4 receptáculos. Vamos a necesitar 4 alambres de alrededor 15 centímetros. En uno de los extremos vamos a formar una bolita o doblar un poquito el alambre para que no se escape por el anillo mágico. Lo vamos a colocar dentro del receptáculo. Lo doblamos 2 o 3 veces. Y ahora lo colocamos dentro del receptáculo. El otro extremo tiene que salir por el anillo mágico. Y ahora el receptáculo vamos a pegar a la flor o coserlo.
de esta manera. Y de la misma manera el receptáculo cosemos o pegamos al capullo. Primero cortamos un poquito los hilos. Y estos, antes de coserlo o pegarlo, lo escondemos dentro del receptáculo para que no se vea. Lo colocamos y así de esta manera pegamos el capullo. Después de pegar el receptáculo, vamos a ir cubriendo el alambre con cinta de floristería o con el mismo hilo y añadiendo las hojas. Primero cubrimos alrededor de 5 centímetros del alambre. Es más o menos hasta la altura de la hoja. Primero colocamos las hojas medianas, del tamaño mediano. Entonces voy a bajar un poquito más. Así, más o menos hasta la altura de la hoja. Y ahora colocamos la hoja y continuamos alrededor de otros 4 o 5 centímetros. Y así preparamos las 3 flores. Ahora vamos a pasar al capullo. Empezamos con cinta de floristería, cubrimos un poquito, 1 centímetro, 1 centímetro y medio. Y primero colocamos una hoja pequeñita. Continuamos otro poquito, como 1 centímetro, y por el otro lado colocamos otra hoja pequeñita. Bajamos otra vez otro poquito, como también 1 centímetro, y aquí vamos a colocar 2 hojas pequeñas juntas. Y otra vez bajamos también como 1 centímetro o 2. Y colocamos la hoja mediana. Y bajamos otros 2 centímetros.
Y aquí vamos a añadir las 3 flores que hemos hecho antes, las 3 partes, las colocamos en diferentes alturas. Primero colocamos una, le damos unas cuantas vueltas. Ahora colocamos la otra. Y la última. Y aquí también, en la misma altura, vamos a colocar las 4 hojas grandes. Y continuamos enrollando hasta cubrir todo el alambre. Antes de colocar bien las hojas y las flores, vamos a colocar la planta en una base. Aquí ya tengo la base empezada. Cómo hacer estas bases podéis encontrar en mi canal, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Es una bola realizada con ganchillo. Empezamos la base, el anillo mágico no cerramos de todo, le dejamos flojito. Y la dejamos sin cerrar. Ahora colocamos la planta dentro por el anillo mágico y la tenemos que meter hasta las hojas. Por eso el anillo mágico mejor no cerrarlo de todo. Así, para que no se vea la cinta. Ahora rellenamos la base alrededor del tronco. Todo lo que sobresalga, después de rellenar, lo doblamos y escondemos dentro de la base. Y terminamos de cerrar. Continuamos con las vueltas que nos corresponden. Y ahora vamos a dar forma a la planta. Abrimos las hojas de abajo.
Y ahora ya podemos colocar la planta en una maceta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.